Buenas noches para todos. Veníamos hablando entonces de los sistemas de creencias y dejamos este pensamiento como pensamiento semilla para esta semana. Es bien interesante porque básicamente podríamos decir que las creencias alteran toda nuestra realidad. Dicho de otra manera, la realidad depende de lo que creamos. Y eso yo creo que lo tenemos claro. Lo que creamos es porque lo creemos. Y entonces eso empieza a generar una serie de cambios. Yo miro cómo estamos de colorcitos, estamos peor cada vez, están nuevos, pero bueno. Entonces, aquí se genera una interfaz que lo que hace es que nos permite a nosotros comunicarnos y crear esa realidad. Eso significa que si vivimos de nuestras creencias, lo que creamos se va a ver reflejado en nuestro cuerpo físico, muy probablemente partiendo del campo emocional o del campo mental. ¿Sí? Y entonces, ¿qué ocurre? Que si nuestras emociones están perfiladas de manera adecuada, probablemente lo que vamos a crear en el cuerpo físico sea algo de tipo armónico. Y esa armonía va a permitirnos entonces a nosotros resonar en patrones frecuenciales determinados. Por allá en 1998 más o menos se nos dijo o se descubrió una cosa muy importante a nivel de la física cuántica. Y es que el observador influye sobre los fotones. Los fotones son esas partículas de luz de las que todo está compuesto. Entonces, si partimos de algo que damos como cierto, de una creencia que damos como cierta que dice todo en la vida es energía, se supone entonces que si todo en la vida es energía, pudiéramos decirlo como que todo en la vida también es ¿qué? Ya lo acabo de decir. Fotones. Exactamente. Fotones, luz. Perfecto. Y si esto es verdad, lo que nos dijeron desde esta fecha, en la visión de la física cuántica, significa también que cuando observamos, incidimos sobre los fotones, y todos son fotones, quiere decir que de acuerdo a nuestro modo de observación, depende lo que veamos allá afuera. Es decir, depende qué creamos nosotros allá afuera o qué creemos allá afuera. Si yo miro con una creencia específica, eso es lo que voy a hacer para que se precipiten esos fotones y creen lo que esa creencia específica está generando. ¿Está claro? Pues menos mal, me lo van a tener que explicar porque eso es bien importante. Esa energía entonces, le quitamos por favor a un ladito. Entonces, ¿qué ocurre? Que esa energía, esos fotones están dependiendo de cómo nosotros, insisto, estemos interactuando con esos fotones. Cuando miramos eso claramente, significa que si nosotros somos luz, ojo a esto, no nos perdamos, hemos aceptado que somos luz, que desde que espermatozoide y óvulo se fusionaron, entonces se desprendieron millones de fotones y entonces nos reconocemos como seres de luz. Si somos seres de luz, significa entonces que de acuerdo a la luz que tengamos en nuestro interior, esa va a ser la manifestación al exterior de esa luz y por supuesto lo que creamos. Entonces aquí se empieza a crear o mejor dicho, se empieza a cerrar una brecha entre esa visión de contrarios que teníamos hace mucho tiempo y que seguimos teniendo, en que queremos ver las cosas de manera dual, el bien y el mal, la luz y la oscuridad, y entonces cuando estamos en ese tipo de visiones, nos quedamos perdidos en esta discusión. Pero si lo miramos de otra manera, la oscuridad es un poco menos de luz, eso es todo. O la luz es un poco menos de oscuridad, si lo queremos decir así. ¿Sí? O sea, no la ausencia.
no es la ausencia, sino que son complementarias, como ya lo hemos dicho. Entonces ya no nos quedamos en esta cosa de tener que diferenciar el bien y el mal y de que esto se produzca de una manera u otra. Pero, ¿qué pasa? Si aceptamos esto, de que la luz y oscuridad son una sola cosa, significa que esa dualidad empieza a desdibujarse prácticamente. Y si se pierde la dualidad, entonces ¿qué queda? Si ya no tenemos que diferenciar entre uno y otro, si no hay dualidad, ¿qué queda? Claro, la unidad. La unidad. Eso significa que nosotros podremos ser una única unidad cuando no miremos al otro como contrario, sino como nuestro complementario. Pero más importante aún, que vamos a ser uno con nosotros mismos cuando establezcamos ese diálogo interior, y ese diálogo interior es el que a su vez, ojo que esto es muy importante, el diálogo interior es el que a su vez va a generar la comunicación con lo exterior. Y esto traducido en términos físicos es, lo que yo soy en mi interior es lo que se comunica con el campo cuántico. Eso es muy tremendo lo que le estoy diciendo, no me escandalizan. Eso es horrible lo que estoy diciendo, horriblemente, pero horriblemente importante. Porque si esto es verdad, si ese diálogo interior es lo que yo proyecto en la comunicación con el campo cuántico, significa que el campo cuántico se precipita si y solo si yo estoy dando una información desde el interior. Luego, eso que hay allá como la despensa universal, que de alguna manera está empezando a hacer contacto con todos nosotros, está esperando que nosotros establezcamos ese diálogo interior, pero desde patrones adecuados. Si yo dialogo desde patrones equívocos, entonces lo que voy a crear tiene que ser equívoco. ¿Estamos? Vamos a ver si sí. Vamos a ver si sí, porque esto es bien interesante. Entonces, dicho de otra manera, significa que la vida misma, es lo que cada uno de nosotros cree y por supuesto proyecta, ¿sí? Porque esa es la proyección, estamos proyectando eso que nosotros creemos, ¿sí? Significa entonces que esa realidad externa pudiera modificarse. ¿Ustedes qué creen? Otra de las cosas que nos dijeron por allá más o menos por esa época, y esto en realidad viene desde antes, porque desde 1920 se empezó a hablar de la física cuántica, pero si hablamos de eso, desde esa época nos empezaron a decir a nosotros que era perfectamente posible interactuar con todas las moléculas, es decir, que las moléculas que existen en el universo, todas están continuamente interactuando. Es más, si se leyeron el último articulito que les envié, les dije, ninguno de los átomos que está hoy en nuestro cuerpo estaba cuando nacimos. Todo cambió en todo ese tiempo. ¿Por qué? Porque es un universo cambiante. Peor aún lo que les voy a decir, esto les va a sonar escandaloso. Pero si eso es así, significa que con cada movimiento inspiratorio yo estoy respirando moléculas de Aristóteles, de Simón Bolívar, de Juanita, de ¿cómo se llama? Manuela Beltrán, de todas esas, sí, de todo el mundo. Ay, sí, sí. ¿Y qué pasa? Que todo eso está entrando a nuestro cuerpo, todo eso está entrando a nuestro cuerpo, pero igual que en cada exhalación, cada uno de nosotros está botando pedacitos de su riñón, pedacitos de su hígado, no todos son muy duros que me pegaron un higadazo ya. Entonces, estamos continuamente intercambiando esto.
Y es cierto, ahí por ejemplo acabamos de contagiarnos de tus riñones, de tu hígado, de todo. Pero ¿qué pasa? Que eso entra a nosotros, recircula y finalmente vamos a volverlo a entregar nosotros mismos. Esto es muy interesante porque si esto que le estoy diciendo también es cierto, si eso que les estoy diciendo exactamente significa que todos somos parte de todos. Mira, y te puede poner la mascarilla, pero esa mascarilla ya les llegaron riñones del gallinazo que se comió una mortecina esta mañana. O sea que de todas formas, ahí te lo está respirando más cerquita. ¿Sí? O sea que de todas formas estamos, insisto, comunicándonos y estamos generando una interacción entre todas esas moléculas. Esto es muy interesante. Exacto. Pero aquí ocurre una cosa muy importante y es que esta palabrita que les voy a decir es clave. Todo eso ocurre de manera, ojo, simultánea. ¿Qué significa eso? Al mismo tiempo. Significa que esa realidad que nosotros nos creemos del tiempo, el espacio y la materia, esto es pura carreta. ¿Sí? Eso es pura carreta. Ese celular pudo haber sonado hace 20 años y todavía sigue sonando. Y entonces llega y entra quedando. Eso es una maravilla, el que entra quedando, eso ya se lo llevó el diablo aquí. Bueno, entonces ojo. El patrón al que mencionabas ahora. Sí, sí. Este es el patrón. La simultaneidad. La simultaneidad, ojo. Porque si las moléculas se están comunicando simultáneamente todo el tiempo, eso significa, miren lo que estoy diciendo, entre otras cosas, es un error manifestarlo de esa manera. Cuando yo digo todo el tiempo, pues es que el tiempo no existe, significa está ocurriendo en un solo tiempo, pues para que lo entendamos más fácilmente. Y eso implicaría, ni más ni menos, ¿ustedes qué creen? Que podemos estar aquí en este segundo y simultáneamente estar en Australia. Eso suena como a ciencia ficción, pero no lo vemos ocurrir porque nuestro sistema de creencias todavía está pegado casi que a un plano, ni siquiera a 4 planos, sino a 2 planos, espacio-tiempo, ¿sí? Y entonces ahí es donde empezamos a confundirnos. Pero ojo, porque es que esto yo no me lo estoy inventando, esto ya lo ha descrito la física cuántica. Esto es una realidad, esto no, insisto, no soy yo el que se lo está, ojalá fuera yo el que lo esté inventando, pero eso significa que podemos estar aquí, o en Japón, o en Australia, simultáneamente. Pues que eso es como lo que estamos viviendo ahora con la tecnología y los celulares. Sí. Nos parece increíble que podamos ver la figura. Claro, claro. Y yo todavía he creído sin ninguna sustentación Claro. que eso sí es posible y que simplemente la tecnología nos está enseñando. Claro. Que se puede hacer, Vamos, lo que pasa es que vamos digiriendo muy lentamente todo eso que ya está ahí. Pero es que esto no cabe. No, a mí barájemela más despacio, espere que yo tengo que meter el dedo en la llaga. Yo soy como Santo Tomás, porque como yo respiré átomos de Santo Tomás también, entonces ocurre todo eso que estamos diciendo. Pero mira, Mauro, aquí hay otra cosa muy importante, y es que si esto es cierto, significa también que, como ya tachamos podemos perfectamente no solamente viajar de manera simultánea a cualquier parte, sino que viajar en el tiempo. O sea que, ¿cómo era que se llamaba esa película? Lucy. Viaje al futuro. La de Lucy también, esa. Buenísimo. Tal cual, eso que ocurre en Lucy, que por cierto es verdad, muy recomendable. Pero eso implica entonces, uno, que podemos viajar en el tiempo. Si yo puedo viajar en el tiempo, significa que yo puedo modificar aún el pasado. Güey, ¿cómo así? Y siempre nos hemos dicho, no, lo pasado ya no lo podemos modificar. ¿Cierto? Entró quedando, saludémoslo, pásamelo. Entonces, ojo, podemos viajar en el tiempo. ¿Y qué implicaciones tiene eso? Que si a mí
La novia cuando tenía 15 años me dejó una huella tan marcada y tan compleja que yo entré en una depresión profunda y a raíz de eso empecé a hacer un cuadro asmático y desde ahora no lo he podido quitar. Que eso es cierto, recuerden que el pulmón maneja las tristezas. Eso significa que si desde mi sistema de creencias yo entro en ese pasado, puedo modificar perfectamente este presente, que es lo que hacemos continuamente. Y más que mediante la meditación, es mediante la comprensión ampliada, un estado ampliado de conciencia de esa información. Les quiero poner un ejemplo para que esto no se nos quede ahí en el tintero como una cosa simplemente de palabras. Este es un paciente que hizo, cuando su madre se muere, algo así como a los 15 años, el hombre hace un cuadro asmático severo. Era uña y mugre de su mamá, eran uno solo, como él decía. Es que a mí la vida de verdad se me fue a pique después de eso y yo estoy supremamente triste y no sé qué, tal cosa. Y de pronto después encuentra una pareja y de alguna manera se estabiliza un poquitico, pero cuando su pareja lo deja a los 30 y tantos años, este hombre vuelve a hacer una crisis asmática severa, ¿sí? Y él dice, no sé qué me está pasando, doctor, porque eso me había ocurrido por allá a los 15 años y yo ya ni me acordaba de eso. Bueno, ¿y qué te tiene triste? ¿Por qué me dice que triste, doctor? Le explico. Porque el pulmón maneja las tristezas y porque el asma tuya es una expresión del pulmón. ¿Qué te está pasando? Pues hombre, doctor, ahora que lo menciona, pues sí, mi pareja me dejó y sí, eso sí me dio muy duro. ¿Para qué le voy a decir que no? Eso fue una tusa muy horrible, ¿sí? Y entonces en esa tusa él hace la crisis asmática. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente hacer esto mismo que estamos diciendo, pero llevándolo conscientemente a que eso ocurra. Él acostado en la camilla, le pedimos que se relaje, hacemos algunas técnicas de relajación sencillas, sin ningún misterio. Esto no es entrar en un trance espectacular, ni tenemos que levitar. Normalmente yo sí levito, pero lo cierto es que ese paciente está en ese momento evocando no lo que ocurrió ahora hace poquito con su novia, sino lo que ocurrió mucho tiempo atrás con su mamá, que de alguna manera representa el abandono. La mamá se fue, lo abandonó. Es una lectura que le puede dar a alguien de 15 años, ¿no? Me abandonó, me dejaron triste. Esa es la crisis del huérfano dentro de los arquetipos. Entonces el huérfano se empieza a sentir tan triste que activa todos esos mecanismos. Si yo me voy hacia atrás y, ojo, cambio la película porque yo puedo interactuar con esas informaciones, yo puedo irlo dirigiendo a él, visualiza eso que te ocurrió cuando tu madre falleció. Es muy frecuente que cuando eso pasa, hacen una especie de catarsis donde empiezan a llorar y se estremecen y ocurre como si lo estuvieran viviendo en ese momento, porque entre otras cosas, cuando se toca el subconsciente, él no alcanza a diferenciar muy claramente entre lo pasado y lo presente y simplemente él está reviviendo, trayendo a este presente una emoción determinada que evoca exactamente, sin tiempo, me gusta mucho eso, evoca eso en ese momento y entonces lo está viviendo en ese instante como si se hubiera retrocedido el tiempo hasta por allá. Y lo que nosotros hacemos es preparar una cosa que llamamos un FI3. Este FI3 es, bueno, no tiene mucho sentido entrar hasta allá, pero digamos que es un artefacto que utilizamos para captar información a nivel de ese archivo en el disco duro que se quedó allá impregnado de una información que dice muerte de mi madre igual abandono igual asma, ¿sí? Y lo que hacemos es darle la misma información, llámese moléculas, metidas en esas goticas, y empezamos a darle esas goticas y a desensibilizarlo a ese recuerdo porque lo enriquecemos con otra información. La película para él no puede, ojo a eso, no puede terminar en retrotraer el drama, sino en sanar el drama. Esa es la parte más importante. Cuando él trae esa información, lo que yo hago con él es llevarlo poco a poco a un momento de serenidad, de calma, y permitirle entonces que interprete lo vivido y que le meta a la película lo que él, como observador, quiera crear. Al fin y al cabo, ¿quién es el director de la película? Él. Entonces lo que hacemos es decirle, bueno,
Tú vas a crear escenas. Visualízate en eso, por supuesto empieza el drama, la cosa. Ahora visualízate como si el que eres hoy pudiera abrazar al que eras en aquel entonces, llevarlo poco a poco, explicarle, estoy contigo, la vida continúa, vamos a hacer un homenaje a la madre, vamos a honrar esa presencia, no vamos a honrar su muerte, sino su vida, y vas a visualizarte como si te fueras serenando en esa escena, y lo vamos llevando hasta que se esboza una sonrisa. Este movimiento, miren, al principio él está así, y sacude el diafragma. ¿Qué pasa cuando sacude el diafragma? ¿Se acuerdan? Pasa la barrera. Eso, la barrera diafragmática, pero ¿eso qué significa? Y más para allá, y más para atrás, más para atrás, más para atrás. Sí, el pasado. Entonces lo que está sacudiendo con el diafragma es ese pasado. Pero si finalmente yo lo voy llevando en la película a que lo abrace, lo vea tranquilo, y él sonríe, el diafragma ya no hace este espasmo, sino que hace esto. ¿Sí? Es eso, esa es la palabra exacta. Soltó, dejó atrás eso que vivió en un momento determinado y que ahora en este instante le está pintando de cualquier otra manera. Acuérdense que hemos dicho, la vida es un lienzo en blanco que está esperando ser pintado de acuerdo a tu colorido de experiencias. O sea que está bien ahí, hace y ve a su madre como quiere, la despide, le hace que todo está bien. De la misma manera él también puede hacer, si fuera otra situación diferente a una muerte, un perdón o algo así. Indiscutiblemente. Es igual el pasado, o sea, si estamos volviendo al pasado, estamos llevando el presente al pasado. O estamos trayendo el pasado al presente. No, o sea, el pasado Pero pero también sería perfecto, sí, porque acuérdate que esto no existe. Por eso. Entonces la discusión es, esta del bien y el mal se acabó, la luz y la oscuridad se acabó. No, es una sola. O sea, que da igual que lo plantees así o de la otra manera. Pero tú acabas de decir una cosa muy importante. Porque, ojo, hay gente que dice, bueno, había una viejita que cumplió 105 años, ¿sí? Y estando en la iglesia, el padre dijo, levanten la mano los que no tengan enemigos. Entonces ella la levantó, ¿sí? Y nadie más la levantó, entonces todo el mundo, ¿qué es esta maravilla? No sé qué. Y dice el padre, aplaudámosla, miren, 105 años y no tiene enemigos, explícales a todos cómo lo has hecho. Pues porque ya se murieron toda esa manada de hijos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Ojo, ¿por qué ocurre? No, ¿y yo cómo voy a hacer para perdonarle a mi papá o a mi tío o a mi hermano o a mi amigo o a mi vecino si es que ya se murió? Entonces, ¿qué creen ustedes? Claro, será necesario que estemos en presente y frente a frente físicamente. Claro, acuérdense, cuando queramos podemos respirar las moléculas del otro, meterlas aquí y soltarlas. Y cuando nos metemos en ese proceso, ese corazón amplía su campo electromagnético y está revirtiendo una información completamente modificada. No necesariamente tiene que ser en un estado de relajación o que sea como, pues sería lo ideal. ¿Por qué debe ser lo ideal? Porque en un estado de relajación empieza a actuar ¿quién? ¿El simpático o el parasimpático? Claro, claro. Entonces, acuérdense que hemos dicho muchas veces que el 90% de lo que pensamos depende de quién? Del subconsciente. Eso es, subconsciente. De todas maneras tiene que ser mediante una terapia. ¿O no? No necesariamente. Claro, tú te puedes autoterapiar. Eso es la autohipnosis, ¿no? Eso es de alguna manera la autohipnosis y puede ser visto como una regresión, solo que quitándole un poquitico el circo que le hemos metido a las regresiones, porque es que se piensa que una regresión es tener que volver a cuando tú fuiste Cleopatra o en otra vida que fuiste pues Madame Brugilda Calandraca de Chambacú o algo así. No en esta vida, no en esta, no, sino en otra, pero tú puedes... Es que de veras, es que yo puedo cambiar por completo la realidad.
Entonces, cuando hacemos eso, Melba, es cierto que tú puedes irte allá atrás a hacer la elaboración del perdón a través de una especie de regresión, pero obviamente eso exige unas ciertas condiciones de tranquilidad, de paz, de armonía, porque ese 90% es el que va a ser impactado con esa información y ese 90% requiere del parasimpático. Si tú estás en un estado de tensión, es muy factible que lo que estés recibiendo no lo tomes, no lo metabolices, no lo digieras, entonces por supuesto no se interpreta adecuadamente, ¿sí? Y entonces genera ese tipo de cosas. Entonces esto es muy importante porque podemos, insisto, viajar en el tiempo. Margara. Alejito, entonces, cuando hay una experiencia traumática no esperada, ¿qué pasó en ese ser si aún todavía es muy tierno, pesa muy tierna edad? Entonces, estoy preguntándome como un poquito a Hammer. Hammer tiene razón en que hubo algo ahí que se quedó como estancadito, como una cosita, y entonces no veo claro esa parte. Bien. Entonces, por favor. Claro que sí. A ver, primero hagamos un pequeño recuento de quién es Hammer porque hay muchos que no están familiarizados. Hammer describió una cosa que él llamó la nueva medicina, ¿sí? Y Hammer decía que cuando uno no resuelve una cosa que se da de manera inesperada, súbitamente pues, con una ¿cómo se llama? Fuerza impactante, o sea, con una intensidad mayor y vivida en soledad, entonces eso puede crear una especie de foco a nivel del cerebro. Digamos que eso se localizó aquí en el cerebro. Pero el problema es que como fue vivido de manera dramática, inesperada, en soledad y muy intensamente, entonces esto empieza a hacer esto, ¿sí? Y las células neuronales, esto es visto al microscopio electrónico, esto no fue una invención tampoco, esto ya se ha documentado perfectamente, empiezan a cambiar la forma las células neuronales y van adquiriendo una especie de forma parecida a esto, como si fuera esto más o menos, ¿sí? Esto es una célula diana, diana en el sentido, ¿se acuerdan? Tiro al arco, ¿sí? Esa diana hace que esto reverbere con la periferia de acuerdo al punto que haya tocado aquí. A lo mejor si tocó aquí, influye acá, o si tocó aquí, influye aquí, en cualquier parte del cuerpo de acuerdo al circuito neuronal que esté comprometiendo esa célula. Pero no quiere decir que porque ocurrió entonces ya formé un foco de Hammer, no, significa que tengo que estar reverberando en eso, casi que rumiando en eso, para que finalmente esas condiciones se den y yo genere un foco de Hammer que puede degenerar en cualquier cosa, en una enfermedad degenerativa o en un cáncer o en cualquier cosa como esas, ¿sí? Entonces, ojo, porque eso de la tierna edad significa posiblemente, me imagino que hacia allá va dirigida algo de una parte de tu pregunta, es que, y un bebé entonces, porque tiene una cosa de estas y todavía no está consciente completamente de su vida y se supone que hasta los 7 años no lo estamos, por lo menos no hemos madurado la corteza cerebral por completo que coincide con el cambio de los dientecitos de leche, ¿sí? Eso no es al azar que cambiemos de dientes a los 7 años, porque eso es parte del ectodermo, que también es la parte que formó esa zona de la corteza cerebral. Entonces, cuando mudamos dientes, eso tiene una razón de ser, vamos haciendo otro proceso. Por eso también en la adolescencia, a los 14, volvemos a hacer otra especie de muda, pero de otra cosa. Y a los 21, las muelas del juicio hacen la misma cosa, ¿sí? Entonces, si miramos hacia atrás, ese bebé, acuérdate que trae en su equipaje, o sea, en su ADN, en su código genético, trae una información que viene de muy atrás. Y muchos de estos seres vienen de alguna manera a cumplir una labor y a sanar. Y uno dice, pero ¿por qué este niño a tan temprana edad tenía que ocurrirle esto? Son seres a lo mejor mucho más avanzados que muchos de nosotros y que simplemente aceptaron una misión. Yo soy un convencido de que es verdad que aceptamos una misión. A lo mejor porque tuviéramos que, yo no lo diría como pagar algo, no. Yo lo diría aprender algo a través de ese proceso. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que heridas del pasado pueden generar
efectos en nuestro cuerpo físico. Pero si eso es así y esto no existe, significa que yo puedo ir, en lugar de hacer esto, pues hacer esto. Es decir, si el movimiento en espiral se hace de una manera, de esta forma, para condensarse aquí, yo puedo salir de esa condensación a partir de ¿qué? ¿Cuál es la característica esencial? ¿Y cómo hago para revertirlo? ¿Cómo? ¿Cuál es el secreto aquí? ¿Y cómo se desenrolla y por qué? Eso, con el desarrollo de la conciencia, porque aquí se formó un agujero negro. Y en un agujero negro yo no puedo salir, por lo menos no desde lo que nos describieron desde la física. Pero sí puedo salir desde la conciencia. Entonces, desde la conciencia yo puedo dar este paso, que me genera un movimiento completo. Es ubicar el momento Claro. que lo generó. Y además aclararlo. Ojo a lo que estoy diciendo. Cuando yo estoy diciendo aclararlo, ¿qué le estoy metiendo a eso? Claro. Fotones. ¿Sí? Tú que eres bien aficionado a la fotografía, devuélvete unos años cuando tenías que revelar la fotografía en los líquidos estos, ¿no? Claro, uno se tenía que meter a un cuarto súper oscuro, de pronto con una luz especial, no sé cómo se llama esa luz, ¿sí? Esa lucecita nos permitía a uno más o menos ver, echaban el líquido revelador y era fascinante. Yo no sé si a ustedes les tocó alguna vez estar en un taller de fotografía, a mí me tocó, pero eso es fascinante porque uno mete un papel en blanco que ya tiene impregnada una información porque hubo moléculas que se adhirieron allá y cuando lo metemos en el líquido revelador empezamos a medio moverlo un poquito y se empieza a revelar y sale la cara de ese ser amado y dice... No, aquí sí ya que yo ya después de ti no habrá nada, aunque el tiempo no exista, ¿qué importa? De todas formas en mi tiempo sí existes, tú eres mío para... ¿Sí? Y entonces cambia por completo la realidad, ¿sí? Pero miren esto, el factor esencial, conciencia, conciencia. ¿Vamos hasta ahí? Bueno, si esto es cierto... Es que ya aquí estamos diciendo cosas muy escandalosas hoy. Amá. Ese es el mantra especial. Hay amá. ¿Sí? Entonces, si eso es cierto, implica esto también que yo puedo hacer que si todas esas partículas interactúan, yo puedo hacer que los hologramas, o mejor, los fractales, sean interpretados de manera adecuada. Ustedes saben qué es un fractal. Es eso que se repite y se repite y se repite. Por ejemplo, el holograma auricular. En la oreja hay una representación de un feto invertido. Si ustedes lo miran, esta sería la cabecita, aquí está la columna, por aquí las paticas, toda la cosa. Y esto fue lo que describió la auriculoterapia. Pero igual en el iris hay una representación, hay un holograma, y en las palmas, y en las plantas. ¿Sí? Las reflexoterapias son esas, simplemente una representación del todo en la parte y de la parte en el todo, eso es un fractal. Y si ustedes, no sé si alguna vez vieron esa imagen que se va acercando por allá a 1 metro, a 10 metros, a 100 metros, a 1 kilómetro, y ven la Tierra desde por allá arriba y finalmente termina viéndose como un miserable puntico, pero después devuelven la imagen y se van acercando, y ya se van a lo micro, y se dan cuenta que todo es perfectamente una copia de todo. Es decir, que lo micro está en lo macro y lo macro está en lo micro. ¿Eso qué significa? Ni más ni menos. Que si comprendemos eso micro, vamos a comprender lo macro. O sea, que el mundo es tan sencillo de entender, como que si yo entiendo qué es esto, voy a entenderlo todo, absolutamente, porque aquí está todo este universo. Entonces implica también que si yo me empiezo a conocer, los puedo conocer a todos. Conócete a ti mismo y todos lo conocerán, nos dijeron hace mucho tiempo. ¿Ibas a decir algo? Es básicamente lo mismo, sí. Para lo que nos interesa ahora, llamemos eso como algo, como un sinónimo, ¿sí? Entonces, estos fractales son lo que componen cualquier cosa. Ustedes miran esa silla microscópicamente y van a encontrar que microscópicamente es fundamentalmente similar a una célula de su cuerpo, ¿sí? Porque finalmente
lo que vamos a encontrar son quarks, muones, es decir, micropartículas, incluso partículas que aún no hemos descrito. Cuando se hablaba del botón de Higgs, de alguna manera lo que se está hablando es de la partícula divina. Le decían, ahí se tuvo que haber originado todo, y estamos muy a puertas de encontrar eso. Ojo, no confundamos, no es a volvernos mi diositos lindos, sino a reconocernos como parte de su obra perfecta, y por lo tanto, insisto, nosotros somos perfectos. Sobre todo los que tienen un acento especial, ¿no? Lo pueden ir cogiendo poco a poco, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasa? Entonces, significa esto que el flujo de eventos en el tiempo perfectamente puede ser modificado, e implica que yo puedo perfectamente definir cómo va a ser mi mañana y mi pasado, porque simplemente estoy permitiendo que fluyan esos eventos, porque dependen ¿de qué? Del ángulo del observador. Acuérdense, si ustedes están viendo esto desde allá y tuviéramos una luz que lo proyecta aquí al tablero, ¿cómo lo verían? Voy a poner esta que está más clara, ¿sí? Ustedes lo ven desde allá, para ver que esto no se riegue. Lo ven desde allá, ¿cómo lo verían proyectado aquí al frente? Exacto. Lo verían, si lo ven desde allá, lo ven como un círculo, ¿sí? Pero si yo lo proyecto desde acá, ¿cómo lo vería allá? Como esto, ¿sí? Y es el mismo objeto. ¿Y quién tiene la razón? Los dos. Claro. Pero ¿qué hizo? Que el ángulo del observador cambió lo observado. Es decir, que la realidad depende de lo que nosotros estemos observando y de cómo lo queramos observar. Ojo, ¿y de quién depende cómo lo queramos observar? Claro, claro. Es así de elemental. Entonces, ojo a esto, porque si las creencias hacen que se genere una información, alguna vez creo que hicimos una charla, no me acuerdo cómo fue que la titulamos, sobre los milagros, ¿se acuerdan? Ahí está montada en YouTube, si la quieren buscar, en todo caso busquen por ahí en el canal de YouTube de Alejandro Posada Beut, que los invitamos a ver. No, esto está ahí en el canal. Si buscan alguna palabrita clave, milagros, van a encontrar que alguna vez hablamos de cómo eran los milagros. Entonces, ¿qué son los milagros? ¿Alguien me lo define? Bien, algo extraordinario. ¿Y qué más puede ser? Por ejemplo, extraordinario puede ser que el Medellín le gane a Millonarios, pero... bueno. Que se logra venciendo el escepticismo. Eso, que se logra venciendo el escepticismo, perfecto. ¿Qué más? La certeza de la fe. ¿Ah? Un imprevisto, inesperado, inexplicable, por lo menos desde nuestro conocimiento, ¿cierto? Fuera de lo común, ¿sí? Y entonces todas estas características tienen una cosa, y es que definitivamente no es un suceso cualquiera. Es un suceso sumamente fuera de lo tradicional y lo simple de todos los días. Y entonces, ¿por qué ocurre? Y la pregunta es, ¿sí será sobrenatural? ¿Mm? ¿Qué dices tú, Rubén? No necesariamente. A ver, entonces pongámonos de acuerdo. Sí, pero no necesariamente. ¿Y tú qué dices? Que no. Es que uno mismo puede hacer los milagros. Pues si uno está conectado, puede, pero estar más cerquita del milagro. ¿Y conectado con qué? Pues con la divinidad. Con la fuente. Con la divinidad. O sea, con la fuente. Con la fuente. Fuente. Pongamos esa palabrita por aquí. No es la certeza de la fe. Bien. De alguna manera estás conectada con la fuente si tienes fe. ¿Sí? O sea, si no admites dudas. Eso es cierto. Luego, en realidad el milagro no debería ser sobrenatural. A nosotros se nos hace sobrenatural simplemente porque estamos metidos en nuestro pequeño sistema de creencias. Pero en realidad, cosas más grandes vendrán. Eso no fue lo que nos dijeron. Y nos lo dijo nada menos que semejante maestro. Cosas más grandes vendrán, cosas más grandes harán.
Y es verdad. Pero ¿cuándo las vamos a hacer? Cuando nuestro pensar esté encontrándose con nuestro sentir. Es decir, que no basta con pensarlo, sino sentirlo. Cuando lo sentimos de tal forma, significa que no existe una diferencia entre esta y otra, como tampoco existe una diferencia entre luz y oscuridad, como tampoco existe una diferencia entre bien y el mal, como tampoco existe una diferencia entre la subida y la bajada. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante, que cada uno de nosotros es dueño de eso. Entonces, significaría que si alguien puede hacer un milagro, ¿alguien puede terminar esa frase? Si alguien puede hacer un milagro, entonces todos podemos hacer ese milagro. Si algo es milagroso para alguien, entonces ese milagro es válido para todos también. Perfecto, merecedor, en relación con, conectado con, es decir, es que somos un milagro, ¿o no? ¿Ustedes no creen que somos un milagro? Alguna vez les puse un ejemplo y les decía, a ver, si ustedes compitieron cuando eran muchachitos en la escuela o en el colegio con 50 amigos, hicieron una carrera, ¿sí? Sí. Y de pronto cruzan la meta ustedes de primero entre 50, ¿cómo le llaman a ese resultado? Un éxito, perfecto. Pero si en lugar de 50 es entre 6.000 a 10.000 atletas como en la media maratón aquí, ¿ya cómo llamarle a eso? Un teso, ¿sí o no? Un teso. Traducimos la palabra teso para aquellos que están allá afuera. ¿Qué es? Un teso, se nos van empezando a agotar. Pero si es la maratón de Nueva York, donde ya hay 100.000 personas. Reteso, bueno, es un reteso. Pero si es entre 2,5 millones de atletas. Claro. Miren lo que acaban de decir. Todo se confabuló, el universo conspira, super requete mega, ya entonces ese sería reteso, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Super, hiper, mega contra no sé qué, ¿sí? ¿Cómo le llama eso? Milagro. Cada uno de ustedes es eso, ganó una competencia entre más de 2,5 millones de atletas, porque el único espermatozoide que pudo fertilizar a ese ovulito, del cual ustedes son el resultado, le ganó a 2,5 millones de atletas. Eso no es verdad. Luego, ¿somos un milagro o no somos un milagro? Y si somos un milagro, ¿tenemos derecho a creer en los milagros? Y podemos hacer milagros. Pues claro, si somos milagros, tenemos que poder hacer milagros. Eso será un milagro. Bueno, bien, ya te respondiste. Ya te respondiste. A ver, es que miremos el milagro no como una cosa que tenga que ver necesariamente con lo material, lo denso. Tal vez el milagro es entender que hace mucho rato te ganaste una lotería. Tal vez el milagro consiste en que estás viva hoy, en que pudiste ver el amanecer, en que entre 7.000 millones de seres humanos tú tuviste acceso a una educación, a un techo, a una alimentación. Eso es un verdadero milagro. O es posible también que en este momento redescubras que ese milagro está en tu interior porque acabaste de sanar una herida con alguien que no habías podido durante tanto tiempo y finalmente tu corazoncito te dijo basta ya, ¿sí? O puedes estar viviendo un milagro porque por fin hoy te llamaron a esa entrevista de trabajo que estabas esperando hace tanto tiempo. O puedes acceder a ese milagro porque hoy caíste en cuenta que en verdad todos los días hay un amanecer y que todos los días podemos cambiar por completo la visión de las cosas. Eso no será un verdadero milagro, no será una verdadera lotería. ¿Será más lotería el baloto que eso? Esa es la pregunta. Claro, claro. Pero entonces es importante cambiar un poquito el esquema, porque cuando nos quedamos en ese esquema rígido, nos quedamos así. Y es una visión miope y que no nos permite darnos cuenta de toda esa grandeza que está ya esperando por cada uno de nosotros, pero a que finalmente llevemos a cabo la obra que nos corresponde. Y eso para nada es fácil, es que no es muy fácil crear esa obra, Leticia. El
Ujú. de que no es solamente un estado mental y físico, sino que es un estado emocional e espiritual que hace que las personas hagan cosas extraordinarias. Exactamente. Es más, que hagan cosas simples de manera extraordinaria. ¿Sí? Y es que el milagro no tiene que ser, a ver, una cosa como estrambótica, ¿no? Es que, exacto, ¿sí? Miren, alguna vez a mí me ocurrió algo, perdóname, yo hago aquí un paréntesis, ahora que mencionan los panes y los peces. Tal vez a alguien le conté por estos días algo que nos ocurrió una vez en una charla, dictando una conferencia en Venezuela. Yo estaba con unos amigos en Caracas. Cuando terminamos el seminario, me invitaron a que nos fuéramos a una zona que se llama Higuerotes, donde hay una salida al mar a través de las rías o riachuelos pues, que llegan ahí. Y miren cómo ocurren las cosas. Cuando estamos conectados, estas cosas se hacen realidad. Llegamos allá, estábamos en la piscina, en una cabaña muy especial, todo lo que ustedes quieran, rico, nos estábamos tomando unos vinitos y de pronto se me viene a mí como una especie de flash. Bueno, la verdad es que yo le llamo flash, pero yo canalizo con alguna frecuencia y entonces, nada, qué cuentas. Nada, simplemente es eso, que se ocurre así como cuando uno menos lo espera, porque ahí está el parasimpático actuando. Estamos relajados en una piscina, ya pasó el seminario, estamos tomando un vinito, yo les digo, prepárense porque algo extraordinario va a ocurrir hoy, es una manifestación de abundancia. Todo el mundo me mira y yo me miré a mí mismo y yo dije, ¿sí? Y entonces, ¿cómo se hará uno para mirarse uno? ¿Sí? Yo, ¿por qué estoy diciendo eso? Y por supuesto me pregunto, ¿pero por qué lo dices? No tengo ni idea, no tengo ni idea. Yo siento que algo extraordinario va a ocurrir hoy, algo extraordinario. Una manifestación de abundancia. Pasaron las horas, ya eran tipo 8 de la noche, vuelvo y les repito, hoy va a ocurrir una manifestación de abundancia. Va a ser muy especial. Es posible que este video lo esté viendo alguien luego allá en Caracas y recuerde eso porque fue muy bonito. Estábamos todavía, ya entramos a la cabaña, nos pusimos a tocar guitarra, uno a hacer poesía, y en fin, estábamos en un estado sabroso, tranquilo. Como a la 1 de la mañana me da por decirles salgamos porque va a haber una manifestación de abundancia. Salimos, fuimos a meditar al borde del riachuelo ese que desemboca al mar, y en ese momento hubo un apagón. Ya cuando estábamos en la meditación les dije prepárense, no, antes de eso les dije prepárense porque en 30 segundos va a haber una manifestación de abundancia. Yo les juro que no tenía ni idea de por qué lo estaba diciendo, pero había algo que me lo decía, algo va a ocurrir aquí. Ocurrió ese apagón a los 30 segundos e inmediatamente lo traigo a colación por lo que acabaste de decir. Salieron, pero millares de peces se cruzaban de un lado para otro en el aire, brincando. Eso, miren, eso yo hoy lo recuerdo y todavía me ponen los pelos de punta porque eso fue una cosa absolutamente impresionante. Uno de ellos se quedó absolutamente impávido, no pudo hablar hasta por lo menos una hora después. Otro lloraba, el otro se levantó y... Chico, ¿qué has hecho, chamo? Y yo, bueno, no, en realidad ocurrió eso y fue una cosa que al terminar eso, que duró, pónganle ustedes, no sé, tal vez un minuto, minuto y medio, pero ustedes se imaginan, es que lo que les estoy describiendo, por favor, pongan la imaginación, eran millares de peces, se oían como las flechas de las películas de por allá del oeste, sí, exacto, hagan de cuenta, tal cual. Les contaba a ustedes tal vez en estos días, que a los días nos fuimos, pues ya eso para mí fue algo extraordinario, pero a los días teníamos una caravana por allá en España y yendo, creo que si no estoy mal, por algún paraje por ahí de Toledo, iba la caravana yo creo que de unas 200 personas, no sé cuántas iríamos realmente, pero se acercan los venezolanos, 3 de ellos pues, y me dicen, oye chamo, y en ese momento Jorge Carvajal estaba hablándole por allá al grupo y le decía, ahora no le vas a dañar el showcito a Carvajal, ¿no? Así me lo dicen en broma. No me digas que eres capaz de aparecer unas águilas. Sí, ¿quieren águilas? Ja. Pero créanme, lo hice mamando gallo, por supuesto. Y yo dije, listo, van a aparecer las águilas. Yo hago este movimiento y volteamos a mirar al cielo y 3 águilas circundando esa zona. Yo solté la carcajada porque yo no tenía ni idea de qué estaba ocurriendo tampoco y pues mucho menos ellos y me miraban como wow, ¿qué? No tengo ni idea,
Pero esas cosas ocurren, porque cuando nos sintonizamos de una manera descomplicada, liberando egos, liberando ninguna expectativa, realmente el milagro aparece ahí. Y son cosas que de verdad están allí reflejadas y que simplemente cuando nuestro sistema de creencias entra, ¿esto cómo se llama? Pero esto, en resonancia, es decir, a vibrar en la misma frecuencia, entonces nos encontramos. Es decir, que lo único que nosotros necesitamos para encontrarnos con el milagro es la resonancia, vibrar en la misma frecuencia, volver a conectarnos con el milagro. Y eso está ahí, está esperando que nosotros lo contactemos. Dime. Que como el caso de Egan Bernal, que pues realmente no hubo un milagro, que algo tan de buenas que se ganó el Tour de Francia, pero eso fue esa sucesión de todos los eventos que él Claro, cosechar. claro. Y él mismo aceptaba que todo confabuló en ese momento, porque también ese muchacho le dio Claro. su turno, pues que le ayudó. Y eso no ocurrió de un momento a otro. Obviamente hubo una preparación, hubo todas esas cosas que se suman en un momento determinado. Pero evidentemente el hecho de solamente prepararse ya es un intento de conexión con la fuente. Entonces al final eso no es ningún milagro. Eso es algo que fue trabajado y para lo cual él se preparó, se dispuso, Y a exactamente. la final todo confabuló, porque el otro, el que estaba Sí, más arriba sí. de él, no podía Es que todo en ese momento entra precisamente a resonar, a vibrar en ese patrón frecuencial. El universo se confabula. El universo se confabula y conspira, como dice Chopra. Es decir, si tú te dispones, el universo se dispone porque finalmente tú eres el universo mismo. Tú eres el campo cuántico. O dicho de otra forma, el campo cuántico habita en ti. Claro. Por eso, cuando hay una manifestación de fe intensa, pero además si esa fe es de tipo grupal, entonces ahí sí que se incrementan las posibilidades de conectarse con la fuente. Herbert Benson es un cardiólogo clásico, convencional, además que pretendió hacer un estudio para demostrar que en realidad eso que la fe y rezar por el enfermo y todo eso era carreta, porque él tenía una formación, digámoslo, muy cartesiana. Entonces, para demostrar que en realidad eso no funcionaba, retó a un grupo y entonces dividió a pacientes de la unidad de cuidados intensivos, a uno les da el tratamiento convencional y al segundo grupo les da el tratamiento convencional más la oración de otras personas que están allá afuera, que ni siquiera conocen a estos enfermos, no tienen ni idea de quiénes son, pero que simplemente están movidos por una intención sana, por un corazón amoroso, por el amor puesto en movimiento, por el deseo de servir. Y el resultado es que este segundo grupo, a pesar de que recibió los mismos medicamentos, se mejora algo así como en un 70% más que este. Por supuesto, esta cifra es muy lejana de lo que nosotros llamamos el efecto placebo. Entonces, él se queda sorprendido y de hecho, después con Joan Borisenko crean lo que se llamó en esa época las clínicas mente-cuerpo, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasó? Que empezó a darse cuenta que era verdad y que en la oración había una posibilidad de resonar en una frecuencia completamente distinta y que si allí donde hay dos en mi nombre, ahí estoy yo, esa frasecita pareció que era cierta, ¿sí? Entonces, cuando uno se da cuenta de estas cosas y empieza, por ejemplo, a leer los pasajes de la Biblia con otros ojos, ampliando un poquitico el horizonte y no quedándose simplemente en textos, sino en contextos, empieza a darse cuenta que de verdad ahí hay un instructivo perfecto para llevar la vida de manera adecuada. Pero no nos podemos ir a los fanatismos y entonces a tener que entrar, esto lo digo con mucho respeto, de rodillas a no sé qué, al altar de Monserrate con la Biblia en la mano y toda la cosa, porque mientras tanto la conciencia no está ahí, o simplemente el sentir, o el acto tampoco está ahí, y entonces podemos leernos la Biblia de atrás para adelante y de adelante para atrás 20 veces en la vida, pero si nuestro pensar, sentir y actuar no van en la misma dirección, entonces no hay resonancia. Y si no hay resonancia, nunca vamos a poder entender lo que hay allí escrito. Es decir, que esas escrituras que nos han presentado durante mucho tiempo realmente son un texto de vida, de vida. Yo respeto las creencias de todo el mundo, entre otras cosas porque pienso que
de alguna manera, eso que nuestra Biblia de los católicos y cristianos dice es muy similar a lo que dicen todos los demás libros sagrados de las diferentes culturas. Entonces, finalmente, todo se resume en una sola palabrita que se llama amor. Y detrás de ese amor está el milagro que puede hacer que este sistema de creencias sea llevado a nuestro corazón, y que si se llega a ese corazoncito desde ese sistema de creencias y se multiplique el amor, es perfectamente posible modificarlo todo. En otras palabras, el amor todo lo puede. Y eso no es simplemente la canción, no, el amor todo lo puede, pero entendido en el correcto sentido de las cosas. No es simplemente predicar el amor, es que, hermano mío, tú debes pensar que la consigna es consigna en la cuenta del hermano Alejo, ¿no? ¿Sí? No, es que cuando de verdad introyectamos esto de una manera completamente distinta, es perfectamente posible modificar los resultados, conectarnos de otra manera distinta con nuestros sistemas de creencias y empezar a crear lo que creemos. En otras palabras, es responsabilidad nuestra. Por ejemplo, cuando alguien bosteza, puede estar tragándose todos los átomos y los riñones que hay en este momento, ¿sí? Y si eso pasa, imagínense lo que va a ocurrir después cuando estornude o tosa. ¡Qué maravilla, cómo me dan papaya! Bueno, preguntas, inquietudes. Alejito, yo veo esta resonancia, me pareció muy grande con lo que se vivió en el Canadá. O sea, los seres que están, se está acompañando a un ser y todos están con la misma intención, con la misma fuerza, Claro. con la misma resonancia y se logran cosas tan... Margara está haciendo referencia a una caravana que hicimos la semana anterior con todo el grupo de la gente allegada a la Sintergética, donde estuvimos por algunos de los pueblos de Oriente, haciendo sesiones de sanación. Expliquemos eso de sanación, porque es que no es que tengamos ningún don de ninguna cosa, es simplemente conocer algunas técnicas, pero más allá de las técnicas es contactarse de corazón con el otro, con el deseo intenso de prestar un servicio. Apenas les voy a contar una historiecita de las muchas que vi, pero que para mí fue muy llamativa. Esta mujer va y dice, yo vengo pues porque me dijeron que viniera, que iban a ocurrir cosas muy bonitas y que valía la pena que aprovechara, que era una buena oportunidad. Esta mujer es de unos 33 años tal vez, muy especial, porque desde que entra se nota una tristeza muy grande en su mirada, de esas cosas que uno no tendría que hablar mucho para saber que lleva de verdad una tristeza profunda, ¿no? Ella consulta por algún desorden gástrico, por cualquier cosa de esas, pero en medio de todo, quien está en ese momento dirigiendo la sesión, le dice, ¿y estás triste por algo? ¿Te han ocurrido eventos tristes, importantes en tu vida, relevantes en tu vida? Claro, la muerte de mi papá, lo asesinaron. En esa zona donde estábamos, San Rafael, hubo una época digamos que de mucha violencia y mucha confusión. Yo me quedé sorprendido de la historia. El hombre era el odontólogo del pueblo y a su vez era un prestamista. Y de pronto alguien le lleva un objeto tan simple como un ventilador, se lo pone, como decir, en empeño, y tranquila, tiene un mes para reclamarlo, y si no yo ya dispongo de él. En efecto, pasa el mes, el señor dice, no, le voy a dar otro mes, pero se pasa ese otro mes, no alcanza a reclamarlo y a pagar lo que estaba empeñado. Entonces el señor lo vende, ¿sí? Parecería muy normal porque ese fue el negocio planteado. Pero resulta que, en palabras de ella, la señora dueña del ventilador era la querida de alguien muy importante en el pueblo, ¿sí? Y esa querida, ese alguien muy importante en el pueblo era primo del odontólogo, ¿sí? Entonces él va e insulta al odontólogo, usted es un hijo de tantas, usted hizo esto, ¿cómo le ocurre entregar? Y él dijo, esto es, pero le dijo tantas cosas que este se ofuscó y dijo, póngala como quiera, así como decimos aquí, ¿sí? Y ese póngala como quiera, yo pensaba que eso no pasaba sino en las películas del oeste, es que se retaron a hacer un duelo que fue con
con público, el pueblo allí presenciando el duelo, así, cada uno armado, dan los pasos, y finalmente el otro voltea y ¡pum!, le pegó el tiro en la frente y lo mató. Sí, pucho, un ventilador. No puede ser, no puede ser. Pero si nos quedamos en esos hechos, absolutamente dramático, horrible, lo que fuera, pero lo más bonito fue que en ese momento ya empieza a ser una catarsis y a sacar todo eso que había tragado desde tanto tiempo. Ya apenas tenía como 7 añitos en ese momento, y cuando llega a esa edad, entonces, y se hace consciente de todo lo que ocurrió en el momento en que lo narra y está sacando toda esa información, y el grupo está haciendo ese efecto de acompañar y sanar esas emociones, y se dice, ustedes no se imaginan cómo me siento. Es como si me hubiera quitado una carga de muchas toneladas que yo llevaba encima y que claro, se le estaban traduciendo un efecto físico, sin duda que sí. Eso es una sanación, eso es estar resonando, eso es estar en una misma frecuencia, pero independientemente del chisme, porque a veces nos quedamos en el chisme y en la cosa extraordinaria. Claro, la historia es llamativa, un duelo en estas alturas, es que no estamos hablando de hace 1000 años, estamos hablando de hace 20 años tal vez, 25 años, ¿no? Entonces, todas esas cosas ocurrieron, pero no es el chisme el que se queda ahí, sino esto, el proceso de aprendizaje de un alma que está allí en tu interior. Por eso es cierto que los dolores del alma afectan el cuerpo físico. Cuando la gente dice, tengo un dolor en el alma, me tocaron hasta lo más íntimo de mi ser y con eso lograron mover todos mis electrones y todos mis fotones y todo eso que habita ya en mi interior, y eso tuvo que haber generado un caos total. Pero si la fuerza acompañante de un grupo con un deseo de servir, con una intención amorosa está ahí presente, es perfectamente posible que el campo electromagnético, no solo de tu corazón, sino del corazón grupal, genere un portador de información capaz de sanar algo tan intenso como lo que esta mujer había vivido durante tantos años. Por eso cuando aquí al final a veces hacemos sanaciones por alguien que nos dice, hagamos una sanación, aquí hay más de uno que puede dar testimonio de lo que ocurre cuando un grupo se reúne a expresar muchas de estas cosas, ¿no, Melba? Y entonces, cuando estamos aquí y nos reunimos, no es ninguno en especial, porque de hecho eso se hace de una manera impersonal. Entonces eso no es ni Margarita, ni Beatriz, ni Simón, ni Lina, ni nadie, sino que es la fuerza de un grupo con una intención amorosa que lo único que está haciendo es contactarse con esa fuente de los milagros que habita en cada uno de nosotros. Y por lo tanto rescatar el milagro que hay en el otro. Es permitirle al otro que haga su propio milagro. Pero al hacerlo, lo estamos llevando a que desarrolle necesariamente un nivel de conciencia fundamental. Por eso, tal vez la labor nuestra con todas estas cosas es despertar conciencia. Yo me quedé muy sorprendido también en esta caravana porque, primero, me doy cuenta que estos videos realmente los está viendo mucha más gente de lo que yo pensaba. Y contaban historias y gente que yo no conocía, que ni siquiera había visto en otras caravanas, pero me decían, Alejo, es que ocurre esto, y es que hemos visto tus videos, y es que si esto le llega a una sola persona más, por allá de sus contactos, y de alguna manera encuentra que esta historia es su propia historia, es muy probable que se sintonice y ustedes sean los causantes de ese milagro. Porque de verdad, y se los digo sin falsas modestias, yo estoy aquí de manera accidental, cualquiera podría estar aquí al frente haciendo lo mismo que yo estoy haciendo aquí hoy. Pero lo más importante es que si esto es impersonal, nos toca a todos. Y ya lo dijimos, todas las moléculas están interactuando con todas las demás moléculas del universo. Es decir, lo único que estamos rescatando a través de este tipo de acciones es la unidad. ¿Sí? Rubén. Es que quisiera aclarar lo de milagro y sobrenatural. Sí. Partiendo de algo que hace mucho tiempo leí y me impresionó. Pues lo pueden constatar en el internet con el estudio que hizo la NASA de un tiempo que falta y que fue ubicado en la Biblia, el libro de Josué. Sí. ¿Puedes hablar un poco más duro para que nos quede allí en la...? Que la NASA hizo un estudio de pues, unas computadoras que devolvieron el tiempo. Sí. Que hacía falta unos minutos. Sí. Por ejemplo, unos 40 minutos que faltan, pues que se habla en el
Josué. Y es, pues ahí el vector no me lo sé bien en concreto, pero sé que se detuvo el sol por una guerra, no sé qué va. Entonces, eso es sobrenatural, eso es milagroso. Eso es sobrenatural para nuestro sistema de creencias. Si yo te contara con otro ejemplo, el famoso experimento Filadelfia, no sé si han oído hablar de eso. Es una embarcación que está, por decir algo, aquí en la playa de Cartagena y de un momento a otro desaparece y aparece por allá en un sitio lejanísimo, ¿sí? Incluso donde ni siquiera hay mar. Y no es otra cosa que lo que hacía el doctor McCoy, era que se llamaba el de Viaje a las Estrellas. ¿Sí? McCoy, cuando hacía la teletransportación. Eso ya es una realidad. De hecho, a nivel micro lo han experimentado y se ha visto que es perfectamente trasladar esta partícula de aquí a allá de manera simultánea. Es decir, todavía nuestro sistema de creencias casi que frena eso todavía un poquito. ¿Por qué? Porque no estamos preparados. Es lo que hemos dicho, para comunicarnos con el de arriba tuvieron que mandarnos ángeles y querubines porque la frecuencia es tan alta que no aguantaríamos esa vibración tan alta. Entonces, digamos que hay seres de luz que nos acompañan para irnos llevando a poquitico y que no nos asustemos de a mucho cuando todo esto puede ocurrir, ¿no? Sino que nos van sensibilizando poco a poco. Y es exactamente lo mismo que estás diciendo. Es decir, que al final de todo milagro lo que está ocurriendo no es otra cosa que el entendimiento, la comprensión, el despertar de la conciencia a algo que estaba esperando a que se diera el momento preciso, después de la pausa, después del silencio que nos permitió volver a escuchar la melodía de la vida. Eso es, ¿sí? Muy bien, vamos a terminar haciendo la meditación.